bienvenidos, ¿cómo están? Un placer estar aquí, una bendición. Mi nombre es Pamela Madrid y bueno, los que no me conocen, vivo en Cartago, soy optometrista, tengo 2 hijos grandes, preciosos y siempre es una bendición y un regalo de Dios que Dios me permita y Benjamín el espacio para compartir un mensaje. Entonces les pido por favor que me acompañen a poner todo esto en manos de Dios. Padre, gracias Señor por el regalo de la vida que nos estás dando hoy. Gracias Padre por habernos traído acá a todos con un propósito. Hoy te pido Padre en el nombre de Jesús que tu presencia y solo tu presencia esté acá, que quites toda distracción Señor, todo lo que quiera venir a interrumpir Señor el poder de tu palabra. Te pido Espíritu Santo que uses mi vida. Te lo clamo con todo mi corazón y me rindo a vos. Que seas vos a través mío. Quita lo que tengas que quitar y agrega lo que tengas que agregar, Señor, y que tu palabra nos transforme por completo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como saben, esta semana, no sé si han estado viniendo a las charlas de todo este mes, seguimos con el tema de amarnos unos a otros y todas las diferentes maneras que la Biblia nos enseña de cómo nos podemos amar. La manera de amar que vamos a ver hoy puede que no parezca amor. Es, creo que de las formas de amar que más nos cuesta dar a otras personas y también es de las que más nos cuesta recibir. Y vamos a verla primero de manera vertical, de Dios hacia nosotros, para luego verla a manera horizontal, cómo la vamos a aplicar los unos a los otros. Y vamos a leer Hebreos 12, 5, 6. ¿Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos? Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Esta clase de amor es sobre la corrección. Y me encanta justo eso que está en rojo, porque dice, porque el Señor corrige a quien Él ama. Y decir eso en otras palabras es que la corrección es amor puro de Dios. Siempre que Dios me da la oportunidad y venga a dar un mensaje, a mí me da mucho temor y me apoyo en demasiadas personas que oran por este mensaje y quiero darle gracias a todas las personas que han orado por este mensaje. Y una de las cosas que Dios me pone a pedir es que Él cumpla el propósito de esta charla y en todos nosotros, pero que empiece a cumplirlo en mi vida. Y creo que ese es el propósito de por qué venimos cada semana o ven en hacer de ustedes cada semana la charla. No es para venir solamente a pasar un rato ameno, no es solamente para decir, bueno, esta charla me gustó, esa más o menos, hoy estuvo muy bonita, o ese me gusta cómo habla, ese me gusta más, ese no tanto. Ese no es el propósito. El propósito es que el mensaje de Dios que debemos sacar nos transforme y nosotros solamente somos un vaso porque la gloria es de Él. Y la idea es que ninguno de nosotros salga igual de como entró. Así que yo hoy quiero que eso, que el amor, que la corrección es amor puro de Dios, baje de una teoría a nuestro corazón y realmente lo vivamos y lo creamos. No casualmente, hace 10 días cumplí años y un día antes de mi cumpleaños estaba en todo este proceso de la charla. Yo le pedí a Dios el regalo que quería sentirme muy amada por Él y que quería sentir cada vez más y conocer más su amor para poderlo dar a los demás. Un día antes de cumplir años, me corrigió como no lo había hecho hacía un montón de tiempo. Utilizó a personas que llegaron y me dijeron, Pame, esta actitud que tuviste, pésima, y que era literalmente como un punto ciego y yo ni lo estaba viendo. Y esa noche, fue la noche antes de que cumpliera años, yo llegué a mi cuarto y lloré tanto. Y yo decía, ¿cómo
puedo sentirme tan amada porque me corregiste. Me sentí completamente amada y yo dije, qué regalo de cumpleaños. Qué padre que veo un hijo haciendo algo incorrecto, que va para un guindo, que va a tener consecuencias terribles para su vida. Qué padre que no ama, va a correr y va a corregirlo y va a advertirlo y va. Es imposible que no lo haga si no hay amor. Entonces, pidámosle a Dios que hoy esa verdad baje a nuestro corazón y la vivamos, ¿ok? Otro pasaje está en Apocalipsis y repite de nuevo esto. Leamos. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. De nuevo, Dios reprende y disciplina porque nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros, no solo en la eternidad, sino darnos una vida en abundancia acá. Y dice que el propósito de la corrección es llevarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente un sentimiento, que eso estamos más acostumbrados a vivir como en remordimiento, digo yo. Como, hey, qué pelada, me siento mal, qué torta, y vuelvo otra vez a lo mismo. Mientras que el arrepentimiento es sentir un dolor profundo por haberle fallado a Dios. Pero ese dolor no puede quedarse en un sentimiento. Dice que eso nos tiene que llevar, tiene que haber un fruto de ese arrepentimiento. Eso tiene que llevarnos a una acción. Y esa acción es dar vuelta en U y que tengamos un cambio de dirección. Y no vayamos hacia ese guindo que eso nos dirige. Hay varias palabras que la Biblia utiliza que nos llevan a este mismo principio o manera de amar. Entonces vamos a verlas acá en la pantalla. Corregir, disciplinar, exhortar, advertir, confrontar, amonestar, reprender. Todas lo que buscan es llamarnos a cuentas para guiarnos al arrepentimiento y al cambio de dirección. Así que vamos a estarlas nombrando todas, ¿verdad? Y la semana pasada vimos el motivarnos a otros como una manera de amar. Pero muchas veces el animar a una persona no va a ser suficiente y vamos a necesitar confrontarla. ¿Y de qué maneras se puede dar la corrección? Bueno, les cuento que en el Antiguo Testamento Dios utilizaba profetas y Él mandaba un profeta para advertir, corregir, ¿verdad? O reprender a un pueblo o a una persona en particular. Y justo eso, un ejemplo de eso lo vemos con la historia del rey David. Voy a hacerles un resumen de la historia. Resulta que David era un humilde pastor que fue escogido por Dios para llegar a ser el rey de Israel. Ese David famoso que escuchamos porque fue el que enfrentó al gigante Goliat. Ese mismo David que fue usado y guiado por Dios para darle un montón de victorias al pueblo de Israel. Fue el mismo David que tuvo una gran caída. Si leemos en 2 de Samuel 11, cuenta que un día mientras su ejército estaba en batallas que él siempre iba, y en esa ocasión él no fue, dice que él se estaba paseando en su azotea y vio a una mujer muy hermosa bañándose, y era Betsabé. Betsabé era la esposa de uno de sus guerreros. Dice que él la mandó a llamar y se acostó con ella. La deja embarazada y para tapar la torta lo que hace es que manda a llamar a Urías. Urías se llamaba el esposo, lo manda a llamar del campo de batalla y le dice que se vaya a la casa, ¿verdad? Y la idea de él era que se acostara y creyeran que el hijo era del esposo. Pues Urías fue tan fiel que no se fue a la casa a dormir con su esposa, se quedó durmiendo afuera de la puerta del palacio. Entonces cuando David se levanta en la mañana y lo ve ahí, le dice, ay, pero ¿por qué no fue a la casa? Y él, ¿cómo me iba yo a acostar tranquilo ahí con mi esposa si todos están durmiendo en tiendas de campaña y en guerra? Entonces imagínense en David, ¿verdad? ¿Cómo se pudo sentir? No le salió. Entonces lo que hace es que manda a Urías y pide que lo pongan en la primera línea de batalla para que muera. Y lo logra. Urías muere, él manda a traer a Betsabé y la hace su mujer. Dios en su amor envía a un profeta a hablarle y envía al profeta Natán para que lo confronte. Entonces Natán lo hace contándole una historia y él le dice
que había un hombre rico que lo tenía todo y que le quita la única ovejita que tenía un hombre pobre. Y después de que Natán le expone ese caso a David, leamos lo que sucede. Segunda de Samuel 12, 5, 7a. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Se imaginan dar esa clase de confrontación? ¿Se imaginan recibir esa clase de confrontación? Eso es amor puro de Dios. David reconoce su pecado, lo confiesa, se arrepiente, recibe el perdón de Dios, que siempre nos va a recibir cuando nos arrepentimos, con su gracia, con su amor, con su restauración. Pero él no se libra de las consecuencias que el pecado trajo a su vida y a la de su familia, porque el pecado trae consecuencias. Hoy en día, su palabra nos motiva a nosotros a hacer lo mismo. Y vamos a ver este pasaje y nos vamos a quedar bastante parte del mensaje en este pasaje. Leamos. Hebreos 3, del 12 al 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Si bien no se sabe con certeza quién escribió Hebreos, dicen que pudo haber sido Pablo, Bernabé o Apolos, quien sea que haya sido, sí se sabe que va dirigido a los creyentes. Y hoy en día nosotros somos esos creyentes, somos esos seguidores de Jesús. Y algo que me llamó mucho la atención de ese pasaje es que comienza advirtiéndonos a todos y dice, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes, y en el versículo 13 lo repite, no sea que alguno de ustedes. ¿Por qué nos está advirtiendo a todos como creyentes? Porque vivimos en una lucha. Todos estábamos en tinieblas antes de conocer a Dios y aceptar a Jesús en el corazón y entender el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Su palabra dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora que somos hijos de Dios, gracias al arrepentimiento y a lo que hizo Jesús, en este lado enfrentamos una lucha. Del lado de las tinieblas no hay lucha, porque aquí ya estamos en oscuridad y ya estamos rendidos al pecado. La lucha es aquí. Y una de esas luchas es con el enemigo. Y leamos lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Bueno, ese enemigo, ahí textualmente lo dice la Biblia, es el diablo. Y dice que él anda como un león rugiente a quien devorar. Y tal vez podemos poner como a escudriñar un poquitito, ok, ¿por qué un león? ¿Por qué rugiente, verdad? Y por cómo devora. Y yo me puse a pensar, bueno, un animal que va a devorar a otro, por lo general va a buscar que esa presa tenga ciertas características. Ojalá sea una presa más débil que él, porque una más fuerte es más difícil, aunque dicen que el rugido de un león hace que se paralice una presa y la pueda devorar. Pero bueno, puede aprovecharse de presas débiles y también puede aprovecharse de una presa que esté sola, porque es más difícil que llegue a atacar a una si está en manada, si hay muchos. Entonces, el enemigo va a buscar muchas veces alejarnos y debilitarnos para poder atacarnos. Y vean que ese versículo dice, sean prudentes y manténganse despiertos. Él es astuto y sabe por dónde llegarnos a cada uno de nosotros. Entender este escenario, tal vez digan, ¿por qué estamos hablando de esto? Entender este escenario es súper importante para poder poner en práctica esta clase de amor. Y también es importante que lo entendamos como creyentes y para que sepamos
qué es lo que libramos cada día, todos nosotros, y podamos estar alertas. Luego continúa diciendo, Hebreos 3 del 12 al 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. y quiero que pongamos atención a lo que está en amarillo. Dice en el 12, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el 13, en amarillo dice, sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, si nosotros analizamos o resumimos o acomodamos ese juego de palabras que dice ahí, nos está diciendo que el pecado es un engaño, que endurece el corazón, que lo puede llevar a la incredulidad y el propósito es apartarnos del Dios vivo. Apartarnos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que murió, Jesús murió y resucitó. Tenemos un Dios vivo. Un Dios vivo porque es un Dios con el que tenemos una relación personal. De ese es el Dios que se nos quiere apartar. Muchas veces nosotros no advertimos, no confrontamos, no corregimos a alguien porque decimos, no, esa persona ya conoce a Dios, esa persona ya sabe lo que está bien, ya sabe lo que está mal, esa persona es consciente que se está alejando. Y sí, muchas veces es así, pero a veces no es tan fácil. Y si fuera así tan simple, ni siquiera un hombre conforme al corazón de Dios como fue David hubiera caído de la forma que cayó. Por eso se llama engaño, porque nunca nos muestra y nunca se nos va a presentar como la destrucción final que realmente es. Y quiero darles un ejemplo que me encanta y espero que nunca se les olvide. Y es una fábula que existe, que se llama la fábula de la rana hervida. Y dice que si nosotros intentamos meter una rana repentinamente en una olla de agua hirviendo, obviamente la rana no se va a dejar y ella va a saltar. Entonces, la idea es poner el agua temperada, fresquita, deliciosa, una temperatura súper agradable. Entonces la rana va, entra, se acomoda, feliz de la vida disfrutando. Y dice que poco a poco le vamos subiendo el fuego y poco a poco se le va subiendo el calor. Y lo que la rana hace es que sin darse cuenta, ella se empieza a adaptar a la temperatura del agua. Llega un momento en que el agua empieza a hervir, empieza en punto de ebullición y cuando ya el agua está completamente hirviendo, es demasiado tarde para que la rana salte y muere hervida. Así trabaja el engaño del pecado. Y ese es el resultado de una vida lejos de Dios. Se nos muestra primero como un engaño, el agua temperada. Y el gancho son dos cosas, que nosotros siempre veamos las cosas normales e inofensivas. Pero ese es el principio para robar, matar y destruir. Y quiero decirles que no solo usa el pecado, usa la incredulidad, el desánimo, las distracciones, la liviandad espiritual. Y justo eso me pasó también a mí. Yo conocí a Dios hace 19 años más o menos. Y después de 8 años de caminar con Dios, se presentó la situación más inofensiva. Mi hijo mayor, que tenía 7 años en ese entonces, empezó a practicar bicicross. Y resulta que los entrenamientos eran solamente el día y la hora a las que yo asistía a las reuniones de la iglesia. Entonces yo empecé a faltar. Las pocas veces que lograba ir, ¿verdad? Me hacían caras, me hacían mal modo, o sea, nunca como que me hablaron directamente, me enjachaban y no me hablaban, ¿verdad? Porque yo empecé a faltar por llevarlo a los entrenos. Y me acuerdo que yo dije como, o sea, ¿qué les pasa? O sea, yo no estoy haciendo nada malo. Estoy llevando a mi hijo
a un deporte, solo ese día son los entrenos, ¿verdad? Y lo voy a apoyar, y yo, ¿qué les pasa? Y como que me enojé porque yo dije, o sea, ¿cómo van a ser así? O sea, yo me voy a ir de aquí. Y aquí quiero hacer una advertencia. Nunca podemos poner nuestra mirada en una persona, por más santa que sea o que nos imaginemos, ni en una institución, porque todos somos imperfectos y pecadores y nos van a fallar. Nos van a fallar. Y eso es de las cosas que más utiliza el enemigo para que muchas personas ni siquiera se acerquen a Dios, o para que muchos de los que ya caminan con Él dejen de caminar. No podemos poner nuestra mirada en el hombre va a fallar. Solo la podemos poner en Jesús. Por eso les digo que Él es astuto y es de las cosas que más utiliza. Entonces me fui y yo dije, voy a buscar otro lado. Y buscaba otros lugares y ninguno me sentía cómoda. Y obviamente, ¿verdad? De todo cambio, uno iba a tener que acostumbrarse, pero me empezó a pasar algo muy curioso. Empecé a sentir una comodidad. Y yo decía, ay, qué rico, ya tengo los domingos libres. También había un grupo de jóvenes y yo iba a apoyarlo. Entonces yo decía, ay, qué rico, una noche más libre. Yo iba a estudios de Biblia y yo decía, ay, qué rico, otra noche más libre. ¿Qué va a hacer David, que no fue a la batalla y estaba ahí descansando en la casa? Empecé a sentir esa comodidad y lastimosamente no vi nada malo en dejar de asistir a reuniones o congregarme y dejar de estarme alimentando tan intencionalmente espiritualmente. Y después entendí por qué Dios en su palabra tan claramente nos lo advierte. Hebreos 10, del 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios siempre nos pide que estemos unidos. Hay una bendición en estarnos reuniendo, en estarnos congregando. Teos se funciona mucho en sedes, y me acuerdo que cuando empezamos a hacer reuniones en Cartago, la gente cuando llegaba nueva me decía, ¿pero por qué? Pero es un video, ¿verdad? Porque otras sedes nos están viendo en video, pero es un video, o sea, yo puedo verlo en mi casa. Y yo les decía, no, estamos viendo el video todos juntos, pero lo importante es hacer esta comunidad, es conocernos, es quedarnos compartiendo después, es conocer a más personas en la fe, en los estudios de Biblia. Hay una importancia en que estemos unidos. Y el enemigo trata de dividirnos. La palabra dice que una casa dividida contra sí misma cae. Y una de las estrategias que él utiliza es una frase muy famosa que dice, divide y reinarás. Y lo primero que él quiere dividir y separar es nuestra relación personal con Dios. Esa relación personal que se alimenta de estar en su palabra y de estar en su presencia. Es por eso que nosotros insistimos tanto en la importancia de la oración y de estudiar y meditar en su palabra. Eso es lo primero que él va a querer dividir. Y después de eso, él divide familias. Familias físicas y familias espirituales. ¿Para qué? Para que estemos solos y débiles. Las características perfectas para ser devorados. David no fue con su ejército y se quedó solo, y ahí empezó a ver lo que no tenía que ver, y una cosa lo llevó a la otra, y eso se volvió una bola de nieve. Yo dejé de estar cerca de amigos en la fe, dejé de estarme alimentando espiritualmente, pensando que nada malo podía pasar y que nada malo estaba haciendo. Pero apoyada en mi prudencia y en mis fuerzas, estaba empezando a adaptarme meses y años después al agua temperada. Y años después vería las consecuencias de las quemaduras en mi vida. Si vemos a alguien que está empezando a acomodarse en una olla, si vemos a alguien que está empezando a pasar más tiempo de lo normal en esa agua tibia, no seamos espectadores.
Llevemos a la práctica el amarnos unos a otros y actuemos. Y justo el versículo 13 nos continúa diciendo cómo. Hebreos 3:13. Antes, exhórtense los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Exhórtense unos a otros. Recuerdan que les dije al inicio que vamos a ver varias palabras. Bueno, exhortar es una de ellas. Y esta quiero que la entendamos porque su significado es increíble. Según el diccionario de la lengua española, exhortar dice que es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Y el griego de exhortar, que se pronuncia parakaleo tal vez, dice que significa hacer una rogatoria de manera personal. Y vean justo esa palabra, porque dice que es una rogatoria. Y yo sé que a veces todas estas palabras, exhortar, confrontar, corregir, pueden sonar tan duras y tan fuertes, pero vean que nacen de un ruego. Nacen de un corazón pidiéndole a gritos a otro que deje de hacer lo que está haciendo y que deje de ir hacia un lugar que lo único que lo va a llevar es a lastimarse. Eso es amar. Y lo otro, dice que se hace de manera personal. ¿Qué es lo contrario? Hablarlo con otra persona, ¿verdad? Y eso es murmurar. Y murmurar es todo lo contrario a amar. Pero ¿cuánto tendemos a caer en eso? Viste lo que tal persona está y viste lo que le pasó al otro y viste. Y a veces hasta con la excusa de que vamos a orar, es que tal persona está. Nos hemos acercado primero a hablarlo con esa persona. Como vimos la semana pasada, hemos intentado primero motivarlo o animarlo. Vieran que en mi caso, la única persona que se acercó a decírmelo fue mi mamá. Y mi mamá me decía, nunca se me va a olvidar porque eran justo esas palabras, y me decía, Pame, tené mucho cuidado, porque estás dejando y descuidando muchas cosas que son buenas e importantes. Y quiero que veamos rápidamente 3 puntos para tomar en cuenta de cómo vamos a corregir o confrontar a alguien. Y lo primero es que lo podamos hacer con humildad. Leamos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Dice que debemos ser humildes y no creernos mejores o superiores por no estar batallando con eso. Ni tampoco creernos más cargas o más espirituales. A veces, si nos ponemos a pensar, es muy difícil que otra persona sea un buen receptor si uno llega con un aire de superioridad o de perfección. Todos, creo que todos tenemos algo que por la misericordia de Dios nos levantamos y al día de hoy estamos en pie. Y creo que muchas de las personas que nos hemos puesto detrás de este micrófono hemos contado más de una de esas historias. Así que la humildad y el temor de Dios es importante. Porque mientras estemos acá, como vimos ahora, todos libramos esta batalla. Su palabra nos dice, el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Que Dios guarde primero nuestro corazón de murmuración y de juicio, porque hoy esa persona puede ocupar de nuestra advertencia y corrección, pero mañana puedo ser yo el que necesito de esa persona. En estos años de caminar con Dios, Dios me ha puesto en el camino amigas que las acompaño en esos procesos de lucha. Y una de las cosas que ellas me dicen es como, Pame, demasiadas gracias a Dios que te mandó en este momento, porque yo no hubiera podido pasar esto que estoy pasando sola. Y yo le digo, no, vos hoy me estás ocupando a mí, pero yo mañana te voy a estar necesitando a vos. Y así ha sido en el transcurso de estos años.
Una temporada yo estoy ahí y otra temporada la necesito a ella para mí. Porque el llamarnos a cuentas no es solamente en pecado. El llamarnos a cuentas es porque puede llegar a nuestra vida una situación difícil, una prueba, una dificultad, o puede ser que no llegue algo que anhelemos y nuestra fe se vea sacudida y estemos con tendencia a desanimarnos y a ser incrédulos ante el Dios que tenemos. Otra cosa es que puede llegar un momento en que estemos agotados emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y estemos así de querer dejar todo tirado y todo botado. Y otra cosa que nos puede pasar es que llegue algo bueno a nuestra vida, algo nuevo. Puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser una pareja, puede ser un hijo. Y eso puede hacer que empecemos a descuidar nuestra relación con Dios y eso nos lleve a enfriarnos. Todos en algún momento vamos a necesitar de esta clase de amor. Así que qué importante saber no solo darla, sino también estar dispuestos a recibirla. Lo segundo es que debemos hacerlo con amor y con verdad. Leamos. Efesios 4:15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, vean qué lindo este pasaje porque aquí nos da el propósito del por qué debemos de ayudarnos unos a otros, de por qué debemos de corregirnos unos a otros. Y dice que todas estas muestras de amor es para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Este es el propósito, esa es la meta de este año. Amar unos a otros para parecernos más a Jesús y para reflejar que somos hijos de Dios. Y al reflejar eso, hacer que otras personas quieran conocer de Dios. Y aquí nos da los dos ingredientes para corregir, amor y verdad. Y amar no es solamente decirlo con palabras bonitas y ojalá con tacto, que a mí a veces me cuesta tener tacto, y a muchos tal vez, sino solamente entender que esa persona está librando una lucha. Y es entender que esa persona probablemente tenga una venda y probablemente su corazón puede estar endurecido. Entonces no se trata solo de llegar y tirarle la bomba y corregirlo y decirle las cosas y que vea a ver qué hace. Es llegar y decirle, ok, ¿te sentís cómodo hablando esto conmigo? ¿O querés que busquemos a otra persona, no sé, que le tengas más confianza, que te pueda apoyar? Mira, yo sé que tal vez ahorita por clases o por estudio no estás pudiendo llevar estudios. Si nos reunimos una vez por semana, una videollamada y compartimos una palabra. Y si nos llamamos y hacemos oración, ese amor es también que sea algo práctico, que nosotros le podamos brindar alguna ayuda de manera práctica. Y lo segundo es que se hace con verdad, es hablarle la verdad. Y la verdad no es lo que yo creo o lo que yo pienso. La verdad es solamente lo que está en la palabra de Dios. Y hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Así que debemos estar preparados a que no siempre la corrección va a ser recibida de buena manera. Leamos. Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces dice la verdad. No va a parecer agradable cuando nos digan las cosas, cuando nos corrijan, porque creo que siendo honestos a nadie nos gusta que nos diga que estamos haciendo mal, y menos si no lo hemos ni siquiera reconocido. Tampoco es nuestra responsabilidad convencer a la otra persona, de eso se encarga solamente el Espíritu Santo, pero sí hagamos nuestra parte con amor y hablemosle la verdad de lo que dice su palabra. Cada vez que mi mamá se acercaba, porque se acercó muchas veces, y ella me decía, vean, yo sentía, literalmente voy a usar la expresión, yo sentía que me vomitaba. O sea, a mí me molestaba de una manera, pero yo sentía como una repulsión. Y yo llegué hasta pensar
O sea, mi mamá debe de estar celosa de que yo estoy viviendo y disfrutando cosas que tal vez ella no pudo en su juventud. Eso es el engaño del pecado. Después de muchos años de ya estar no caminando con Dios y cada vez más fría espiritualmente, llegó un punto en que yo veía en redes sociales los posts y las historias que subían mis amigos cristianos sobre Dios, y a mí me molestaba y me chocaba de una manera que no les puedo explicar. Tenía también un armario lleno de libros cristianos y me molestaba verlos, y los regalé todos. No me pude deshacer nada más de una carpetita porque siempre me ha gustado escribir lo que Dios me habla a través de su palabra. Y no sé por qué no me pude deshacer de esa carpeta. Todavía la tengo, pero regalé todo. No entendía por qué me chocaba tanto hasta que leí esta palabra. Juan 3:20. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Eso no le pasa solo a los no creyentes. Eso nos puede pasar a nosotros si nos alejamos de Dios, si nos descuidamos de Él, si empezamos a separarnos. Por eso Él nos dice, permanezcan unidos a mí, porque separados de mí, nada pueden hacer, nada. Y lo último es que debemos corregir a otros con valentía. Jeremías era un profeta. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios utilizaba profetas? Y escuchemos uno de los mensajes que él recibió. Jeremías 26, del 2 al 3. Así dice el Señor: párate en el atrio del templo del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todos los habitantes de las ciudades de Judá que vienen a adorar en el templo del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, desistiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Los mensajes que Dios mandaba a los profetas a veces eran mensajes tan fuertes que por eso Dios les decía, no haga caso y no omita ninguna palabra. El profeta tenía un mensaje directo de Dios y él tenía que ser obediente y valiente en darlo. Hoy en día, nosotros somos llamados a exhortarnos y confrontarnos unos a otros con lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Ahí es donde está. Y vean que el pasaje que vimos en Hebreos hablaba que si Dios nos está incomodando hoy, dice mientras todavía se diga hoy, y eso es como un tono de urgencia. No sé si nosotros estamos viendo a alguien o en este momento estamos pensando en alguien que tal vez Dios nos está moviendo a decirle algo, que podamos ser valientes y obedientes en ir hoy. No sabemos qué puede pasar mañana con esa persona, no sabemos qué puede pasar mañana con nosotros, y aquí muchos han contado historias que Dios los ha incomodado a algo y no se movieron con prontitud y pasó algo y luego se arrepintieron de no haber hablado a tiempo. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego tanto acá como en la eternidad. Dice su palabra que el fin vendrá como un ladrón en la noche, que no nos vamos a dar cuenta. Y no quiero sonar alarmista con esto que estoy diciendo, su palabra nos lo dice una y otra vez. Por eso tenemos que estar alertas y despiertos. Sé que corregir y confrontar a otros no es bonito, porque no nos gusta que las personas se sientan mal, no nos gusta que se alejen o que se enojen con nosotros, y muchas veces nos va a pasar eso. Pero es mejor eso a que quedarnos callados. 2 amigas mías cristianas, que ellas me dijeron que ellas vieron todo el proceso mientras yo me iba alejando de Dios. Y dice que no me dijeron nada porque ellas pensaron que yo no las iba a escuchar. Nunca nos rindamos sin antes intentarlo, aunque sea una vez. Es mejor ser rechazados por decir la verdad que amados por callarla. Proverbios 28:23. A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula, alaba. Al final de todo, porque va a haber un final,
vamos a valorar a quien nos reprendió, porque nos estaba amando. Oremos antes de hablar con esa persona para que Dios prepare el corazón. Oremos para que Dios nos dé no solo la valentía, sino la sabiduría en cuáles palabras tenemos que utilizar. Aunque lastimosamente yo no quise escuchar a mi mamá en el momento justo, sí les voy a confesar que sus palabras nunca dejaron de resonar en mi cabeza y en mi corazón, nunca. Nunca dejaron de incomodarme, nunca. Y el día que yo regresé a Dios, ella fue la primera persona que Dios puso en mi corazón. Y entendí el gran amor que había en la corrección. Obviamente la busqué, le agradecí por amarme de esa manera y por nunca rendirse a ser valiente en hablarme la verdad, aunque lo que ella recibió de mí fue desprecio y rechazo. Ahora tal vez ustedes piensen, ¿cómo no la iba a corregir si se trataba de la hija? Pero Dios nos pide un amor aún más grande que el de una madre. La medida es amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Jesús dio su vida por salvarnos. Jesús murió en la cruz cuando todavía éramos pecadores. Esa es la clase de amor que Él nos está pidiendo. Nos dio una salvación que no merecemos, hasta el día de hoy no la merecemos. Al igual que David, me arrepentí. Rendí totalmente mi vida a Dios y Él me recibió con amor y perdón. Y el resto de lo que pasó con mi vida es lo que cuento en la charla del refugio. Por eso yo tengo ese peso de presentar no solo el amor de Dios a las personas que no lo conozcan, sino de motivar a los que ya lo conocen que nunca se alejen de Él, nunca, para que no tengan que vivir las dolorosas consecuencias. Y aún así tenemos un Dios tan grande que dice su palabra que Él transforma la maldición en bendición para su gloria. Así que yo espero que mi testimonio, la historia de David y el amor que hay en la corrección no sea en vano. Si pensaron en alguien que necesita ser corregido, pidámosle a Dios que nos ayude a hablarle la verdad con humildad, con amor y con valentía. Esa persona, aparte de que lo corrijamos, también necesita que le recordemos el gran amor que hay detrás de la corrección. Y necesita que le recordemos que hay un Dios que permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y si este mensaje de advertencia fue para vos, quiero decirte que Dios te ama demasiado. Y también quiero decirte que no hay lugar tan lejano ni hueco tan profundo donde el amor de Dios no te puede alcanzar. Nada nos puede separar de su amor, nada. Así que amémonos unos a otros a través de la corrección y ayudemos a otras personas a que tomen la mano de Dios y nunca se suelten. Oremos. Padre, gracias. Gracias por amarnos con un amor que no podemos comprender. Y gracias, Señor, porque nos permites conocer una manera aún más profunda de amor, que es el amor que tenés en la corrección, que es en ese amor cuando nos disciplinas como un padre que disciplina a su hijo porque lo ama. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros pueda sentirse amado cada vez que nos adviertes, que nos corriges, que nos enderezas el camino. Porque solo querés lo mejor para nosotros, no solo una vida eterna, Señor, sino tener una vida acá en abundancia, una vida de bendición, una vida que apunte a otros a vos, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, por todas esas personas que nos incomodaste o que tal vez ya sabíamos, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos des la humildad, que nos des el amor, que nos des la sabiduría, Padre, que nos des la verdad de tu palabra y la valentía, Señor, de ir a hablarles, de decirles del amor tan grande que les tenés, que los estás esperando con los brazos abiertos. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que no salgamos igual de este lugar,
que nunca dejemos de conocerte cada vez más profundo y que ese amor que hoy recibimos de vos, Señor, podamos siempre dárselo a los demás de todas las maneras posibles. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay una canción que quiero que escuchen, está en inglés, es de un grupo que se llama Casting Crowns y quiero que la escuchen y tal vez Dios les ponga en el corazón a alguien que se la quieran mandar o tal vez el mensaje de esa canción es porque es para alguno de ustedes. Entonces, ahí se la dejo. Buenas noches y muchas gracias.